Lección 13. Padre, venimos a ti con corazones agradecidos, te alabamos y te damos y te agradecemos mucho porque podemos estudiar tu palabra y aprender de ti. Y oramos para que penetre profundamente en nuestros corazones y nos cambie y nos transforme en las personas que tú quieres que seamos para poder llevar tu luz y tu sal al mundo. Te damos gracias y alabanzas porque confías que hagamos esto en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Hoy tenemos otra lección muy grande también. Estoy emocionada por esto y vamos a revisar lo que hemos hecho. Entonces, el sermón del monte ha terminado ahora. Entonces, ¿qué enseña mientras enseñaba en el sermón? Nos ha enseñado a cómo ser ciudadanos del reino de Dios. Nos enseñó la verdadera intención de la ley y de las instrucciones de Dios. Nos enseñó a orar como ciudadanos de un reino. ¿Y qué significa santificar el nombre de Dios? Es estar dispuestos a dar tu vida por Él. Para santificar su nombre, nos enseñó que en las intenciones de nuestro corazón son la preocupación central y que los de corazón puro van a ser bendecidos. Nos enseñó a ser ciudadanos del reino y la gente se dio cuenta de que Yeshua enseñaba como alguien con autoridad, no como los escribas que habían sido contaminados por las traducciones de los hombres. Y con eso en la mente, ahora vamos a avanzar a Mateo capítulo 8 y verso 1. Dice, cuando bajó del monte, grandes multitudes lo siguió. ¿Por qué las multitudes iban a seguirlo? Después que enseñó el sermón del monte. No había hecho milagros todavía. Se sintieron influenciados. Él enseñó con autoridad. No era un político insípido. Y otra cosa es que el rabino, los rabinos decían, dice aquí, dice allá, pero él decía, yo digo. Él enseñaba con autoridad y a la gente le gusta cuando los maestros hablan con autoridad, porque tienen un entendimiento, tienen dominio de lo que están hablando, de una forma que otros no la tienen. Entonces, esto era obviamente transferido a estas personas y fue emocionante. Entonces, como ellos vivían en tiempos de caos político, un caos político terrible. La gente que estaba en el poder quería más poder, querían poder, por eso estaban ahí. No era porque tenían el llamado para servir, era porque querían poder y lo vemos hoy en día, obviamente. Entonces las personas estaban bajo opresión y estaban buscando al Mesías, exactamente así como nosotros estamos. Por eso es tan importante que hoy en esta lección nos pongamos en lugar de esas personas. Regresemos y tengamos esa mentalidad de no saber si este es el Mesías o no. Podría ser. ¿Qué es lo que le va a indicar con seguridad? Entonces, esta es una de las razones por las que lo seguían, porque enseñaba autoridad. Podría poder probar él que era el Mesías, y si es así, ¿cómo? ¿Qué van a estar buscando? Y eso es lo que vamos a ver. Mateo va a presentar evidencia de las cosas que Yeshua hace para mostrar que él es, de hecho, el Mesías. Hoy día, Yeshua va a comenzar a cumplir profecías mesiánicas que el pueblo judío había conocido y estaban buscando en este Mesías tan esperado. Isaías 35:5-6. ¿Cuáles son estas? Entonces, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Entonces acá vemos 4 cosas profetizadas en Isaías que la gente podría estar esperando. En Mateo 11:2-5, Yeshua añade esta lista diciendo, al oír en la cárcel las obras de Cristo,
mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero pónganse a pensar, este es Juan. Él lo bautizó a Yeshua, ¿verdad? Él vio a la paloma descender del cielo, escuchó las palabras, este es mi hijo amado, era su primo. Uno pensaría que lo sabía con seguridad, pero ¿cuáles son circunstancias? Él estaba en la cárcel por hacer lo correcto. Tú pensarías que quizá si fueras el primo de Yeshua, que él te sacaría de ese hueco, ¿verdad? Yo sí lo creería, sí. Diría, yo tengo buenas conexiones. O podría haber dudado porque su cabeza estaba a punto de ser cortada y sabía que su situación era crítica, está en problemas, era terrible. Tercero, el poder. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le responde? Él le dice, anda y vaya en cuenta, Juan, lo que oyen y ven. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el Evangelio. Entonces, Yeshua agregó a Isaías, sí, así lo hizo, pero agregó cosas que los judíos estaban buscando. Y vamos a ver esto en un minuto. ¿Qué fue lo que Yeshua agregó a la lista de Isaías? Él agregó que los leprosos iban a ser limpiados. Esto fue tremendo, enorme. Agregó que los muertos iban a resucitar. Tremendo. Y a la gente se le iba a predicar el Evangelio. Esto es enorme, es eterno. Entonces, ¿por qué era importante que Yeshua hablaban estas palabras? Porque en el pasado, por muchos años, habían venido mesías falsos. Entonces, los rabinos habían establecido cerca criteria para saber con certeza cuando el Mesías vendría. ¿Por qué cumplía esa criteria? Entonces, Mateo comienza con este incidente cuando expone lo que sucedió ahora. Mateo 8, 2 a 4. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo a Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y preséntale la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. Entonces aquí estamos viendo por la gravedad de esta enfermedad, los leprosos debían estar separados del resto de la comunidad. Y si ellos entraban en contacto con otros, tenían que gritar tamei, tamei, que quiere decir inmundo, inmundo, para que todos en esa área se alejen. No querían propagar la enfermedad. Eso es como COVID, ¿verdad? Como lo que estamos ahora. Máscara, distancia social. Entonces podemos identificarnos con eso. En Segunda de Reyes 15 al 5 dice, el rey afligió al rey Usías con lepra hasta el día de su muerte, de modo que vivía en una casa separada mientras su hijo Jotam estaba a cargo del palacio. Entonces aquí está mostrando de que estaban separados. Y gobernó a la gente de la tierra, Jotam, porque Usaías no podía estar en contacto con nadie. Es probable que este leproso escuchó el sermón del monte o que otros le contaron sobre eso de alguna manera. Y esto realmente resonó en sus oídos, que si este que ha hablado con tanta autoridad es el Mesías prometido, entonces va a poder curarme, porque posee el poder de curar. Entonces este hombre puede haber estado a punto de morir y se arrodilla y honra y en reverencia al Mesías, sin dudarlo.
Yeshua se acerca al hombre y él toca al leproso. Bien, ¿se supone que esto se debe hacer? Absolutamente no. No solo Yeshua está tocando a un leproso, ahora va a estar impuro. Hay más de un problema para mirar aquí, pero eso no es el asunto de Yeshua. En lo que está preocupado, él está viviendo el corazón de la Torah que acaba de enseñar. Entonces, una de las grandes señales que los judíos habían estado buscando, esperando, se nos dicen judíos escritos, pero cuando él dice, anda al sacerdote y preséntate a él y haz lo que Moisés te dijo que hicieras. Yeshua está guardando la ley, pero más que esto, está proclamando al sacerdote al sanar al leproso y enviando a un leproso sano al sacerdote, que él es el Mesías ha llegado. Entonces el sacerdote tenía que ir a buscar la fórmula, que sé yo, probablemente no habían visto a un leproso curado por sabe cuánto tiempo, porque ellos estaban esperando que eso sucediera. Esto no era algo que sucedía normalmente y por eso estaban esperando por eso. En judíos, en escritos judíos, escuchen lo que dice. Su nombre, refiriéndose al Mesías, es el erudito leproso, como está escrito. Y dice, con seguridad, Él ha llevado nuestra gracia y nuestros dolores, pero no lo consideramos un leproso herido por Dios y afligido. Entonces, ¿cuándo vendrá el Mesías? Le preguntaba, ¿y por qué señal podemos reconocerlo? Él estará sentado entre los pobres y el pobre leproso. Ellos hacen al Mesías un leproso. Esto vino de Isaías 53:4, y es enorme, tremendo, porque eso es lo que estaban citando. Y esta palabra negá es aflicción, se traduce como aflicción, pero en entendimiento judío, la aflicción a la que se refieren es lepra. Y no solo sanaría al leproso, sino que pusieron la aflicción de la lepra sobre él. Y tenían 100% razón de hacerlo, porque Él tomó todas nuestras aflicciones, se cargó con todas nuestras enfermedades, con todos nuestros pecados, con todas nuestras aflicciones. Y eso es lo que está diciendo. Aún esa palabra negá en hebreo no dice lepra cuando se traduce, así es como fue entendida por la mente judía. Entonces, esto es enorme. Sanó a un leproso. El Mesías está aquí. Eso es lo que estaba él diciendo sin palabras, pero a través del poder que él tenía. Continuamos. No es solamente por casualidad que Mateo escogió este milagro. Por eso tenemos que entender que era una señal muy clara. Ellos deben haber ya entendido, aprendido, esperando estas señales. Pero porque a los judíos debe ser una señal muy clara. Entonces se puede imaginar la emoción que eso había despertado entre la gente. O sea, si hubieras estado ahí, que hubieses pensado, oh, cielos, habló con autoridad y ha sanado un leproso. Mateo 8:5-9 dice, al entrar Jesús a Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di una palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Este encuentro en Capernaum era una ciudad judía bajo ocupación romana. Y aquí no era donde vivía Yeshua. Y aquí encontramos por primera vez a Yeshua públicamente
abordado por un no judío. Este particular oficio romano amaba al pueblo judío, y cuando Yeshua dice que iba a su hogar, el oficial romano sabía que eso podría a Yeshua en una posición terriblemente incómoda, porque los judíos observantes no entraban a las casas de los gentiles. Los habría sido puesto en situación de impuros. Okay. Entonces Yeshua sin duda dijo, vendré, voy a ir a tu casa. Entonces, ese centurión, aunque era un romano y un gentil, era parte de la ocupación de Israel. Era uno de los gobernantes en la ocupación de Israel, pero sabía que eso sería una afrenta, y entonces dijo, no tienes que venir a mi casa. Entiendo que eres un hombre de autoridad. Lo había escuchado, y ahora esta autoridad, ese tema de autoridad se presenta nuevamente, y aquí Mateo nos muestra por las palabras, a través de las palabras del centurión, que esta gran autoridad se va a ver ahora. Y en Lucas nos da más información acerca de ese centurión. Lucas 7:3 dice, al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, centurión, es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Probablemente no se ha convertido al judaísmo, pero definitivamente es un seguidor de las escrituras, o está tratando de entender y conocer este Dios, y ahora ve a Yeshua. Entonces, esto es muy crítico porque él está respetando los asuntos de los judíos acerca de entrar a una casa de un gentil, y está observando las escrituras de los judíos, y está observando la autoridad de Yeshua, y sabe que puede hacerlo porque él es también un hombre de autoridad. En Mateo 8:13, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad les digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande, y les digo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Eso es una línea aterradora. Allí será llanto y crujir de los dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en la misma hora. En esa misma hora. Yeshua está afirmando fuertemente la fe de este hombre gentil en el Dios de Israel. No está siendo la fe de un gentil de segunda clase. ¿Han visto esto? Pero está confirmando que Él es nuestro Padre. Nuevamente, así cuando nos enseñó a orar esa oración del Padre Nuestro, la fe es un gran ecualizador. Así como la fe que Abraham tuvo cuando antes de creer, él era un gentil. Y también él mostró el poder increíble en la fe de Yeshua, mientras que el siervo es sanado. Entonces acá salen muchas cosas duplicadas de esos días de ahora, en nuestros días. Ellos vieron al Mesías, y nosotros estamos preparándonos porque pronto ya vamos a verlo también. Entonces, vamos a necesitar esa fe que ellos tenían. Mark nos da una visión en Marcos. Estaba hablando acerca de Marcos 1:29 al 31. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, Andrés y Jacob, o Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella.
Él se le acercó, tomando de la mano, la levantó y la fiebre la levantó y ella le servía. Los judíos se reunían en la sinagoga en Shabbat. Entonces, se acabaron de llegar de casa después de los servicios de Shabbat. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor sanó en el Shabbat. Mateo 8:15. Entonces, él le tocó la mano, la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le sirvió. Entonces, de acuerdo a según la fuente judía, los hombres no debían tocar la mano de una mujer que no está dentro de su círculo cercano, de su familia. Pero Yeshua no duda, le toma la mano y se cita aquí en Mateo. ¿Qué es esto? ¿Qué muestra esto? Está mostrando compasión otra vez. El corazón. Usted sabe que esta compasión es el nombre de que con los que se llama a sí mismo justo después de que el pueblo judío construyó el becerro de oro y le dijo, yo soy Rakamín, yo soy compasión, yo soy bondad y amor. Así tomar la mano de una persona enferma es solo compasión, ¿verdad? Es totalmente. Y está diciendo, si Dios puede tener compasión en un pueblo que acaba de dar a un becerro de oro, un Dios falso, puede tener compasión en esta mujer que está muy, muy enferma. Y mostró esa compasión tomándole la mano. Y usted dijeron un punto interesante. ¿Está rompiendo un mandamiento? No, está enseñando que el corazón de la Torah, incluyendo en el Shabbat, es siempre para ayudar, siempre para dar compasión, siempre para dar gracia, siempre es para hacer lo amoroso, siempre para sanar si puedes. Entonces, él enseña una y otra vez, enseñó en el Sermón del Monte y ahora lo enseña con sus acciones para que ellos puedan hacer esas acciones, asignarlas a quien él mismo es, el Mesías. Eso es lo increíble y emocionante de esto. Ahora él está mostrando cómo hacerlo. No solo dice cómo hacerlo. Y él está preparando a su novia. Es para nuestros días también. Eso fue para esos días entonces y ahora es para nuestros días ahora. Él nos está mostrando lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer en nuestros tiempos, porque estamos viviendo en tiempos paralelos a pesar de que la diferencia del primero y el segundo sigue siendo el mismo Mesías, es la misma novia que él está preparando. Es realmente muy emocionante. Mateo 8:16. Cuando la noche vino, le trajeron muchos que estaban poseídos, endemoniados, y echó a los espíritus con la palabra y sanó todo lo que estaba enfermo, que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta Isaías cuando dijo que él mismo tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, ¿cuándo empezaron estos milagros? Estos empezaron con la sanidad del leproso, porque esa fue la señal más grande que estaban buscando. Y Yeshua hablaba con autoridad del corazón de la ley y con sus palabras y sus acciones está demostrando que Él es el Mesías. Entonces, esta persona tiene que estar volviéndose locos de alegría. Y Mateo 8:18-22 nos da más. Viendo Jesús una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado del mar. Y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió. Y esta es una respuesta muy única. Las zorras tienen madrigueras y las aves y los nidos del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permite que vaya primero en tierra a mi Padre. Pero Jesús le contestó, ven tras mí y deja que los muertos entierren a sus muertos. Eso es muy difícil.
Un erudito bíblico decía que Jesús no quería que sus seguidores tengan falsas expectativas con frecuencia enfatizó eso, de lo que costaría antes de comprometerse con ello. Nunca he escuchado yo un llamado al altar como ese, pero fue muy breve y corto al respecto. Yeshua está dejando muy claro que hay un precio para pagar por seguirlo, y esos discípulos no siempre es fácil, ciertamente no es siempre conveniente. ¿Saben lo conveniente que los cristianos quieren que todo sea hoy en día? Si no comienza a alegrarse a la hora en que ellos prefieren levantarse, entonces no es conveniente, por eso no van a venir. Si las bancas no son cómodas, lo siento. No es lo que estoy buscando en la iglesia. Esto quiero ser cómodo. Yo estoy siendo algo dura en este momento, pero Jesús fue muy duro. Debemos de pensar en estas cosas. No siempre es fácil y ciertamente no es siempre conveniente. Entonces, que los muertos entierren a sus muertos. Sabemos con certeza que el Señor no está diciendo a este hombre que rompa el mandamiento de honrar a sus padres, ¿verdad? Él no haría eso. Pero le está diciendo a este maestro de la ley, no esperes por el momento perfecto, porque el momento perfecto puede que nunca llegue, siempre habrá una razón, y porque no va a ser conveniente. La mayoría de las personas que hablan de este modismo creen que el Padre está todavía vivo. Ni siquiera necesita enterrar a su padre. Pero quizá él sea muy anciano y va a morir en un futuro cercano o algo así. Pero Dios simplemente está eliminando todas esas excusas. Y una de las razones por las que puede hacer eso es porque en Israel, especialmente en esos días, la gente vivía en aldeas y estaban muy conectados, muy bien conectados. No se consideraban individuos independientes como hacemos en Estados Unidos, pero siempre se veían como comunidad muy unida, unificada. Y su papá estaba enfermo y el otro estaba lejos y los vecinos vendrían, otros miembros de la familia, los vecinos vendrían y enterrarían a la persona. La persona que muere en Israel tiene que ser enterrada en 24 horas. Entonces esta era una excusa muy mala. Entonces, tengo que enterrar a mi padre. No, porque eso se puede haber hecho de inmediato. Si esto fue, entonces, si estás siguiendo a un rabino famoso, te animaría a seguir a ese rabino. Tu padre te animaría a seguir a ese rabino, no, porque era un honor. Entonces, fue una excusa tonta en todos los niveles. Entonces, están captando la idea de que también pueden haber otras implicaciones. La práctica de entierro de Israel en esos tiempos, donde se llevaban al cuerpo a la tumba y en un año volvías, cuando la carne ya se estaba desaparecido, recoger los huesos y poner los huesos en una caja de huesos. Pero cualquiera podría haber hecho eso. Un vecino, otro miembro de familia, no hubiera impedido que se fuera, que se fuera de ninguna manera. Entonces la conclusión es que Yeshua está diciendo que no se demoren en seguirme. No pongan excusas. Siempre habrá una excusa. Entonces Mateo 8, 23 a 27. Cuando entró Jesús a la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero eso da miedo. Pero él estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Llegando él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos. Dice, ¿por qué tienes miedo? Le contesta, hombre de poca fe. Entonces se levantó de repente los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Aquí vemos que el Señor los reprende a los discípulos por su falta de fe.
ellos estuvieron cuando en el sermón del monte, cuando hizo los milagros, pero aquí se están que se mueren de miedo. Y estos son hombres fuertes, pescadores, saben cómo el lago se pone. Pero quiero decirles algo, una pista de lo inusual que esta tormenta es, usan la palabra, por la gravedad de esta misma, es seismos, que nosotros usamos para terremotos, ¿verdad? Sismos. Esto es una gran tormenta, no es la tormenta normal en el mar de Galilea. Entonces, estos discípulos se dan cuenta en otro nivel que este tipo, Yeshua, inclusive tiene control de la atmósfera. No hay nadie que hayamos visto con esto. No otro rabino ha hecho alguna vez estas cosas. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo se ve afectada nuestra fe en tiempos peligrosos? Al saber que Yeshua es el Señor de todo. ¿Nuestra fe se ve afectada en tiempos peligrosos? Entonces, Juan estaba pensando que le iban a cortar la cabeza y los otros muchachos pensaban que me iba a morir. Entonces, este estudio es increíble. Mirando a Yeshua, tener nuestros ojos fijos en Él. Es el único lugar donde podemos estar y saber que yendo de aquí a lo siguiente es fácil decirlo, pero he oído que es como si pudieras ponerte un nuevo atuendo. Es un cuerpo diferente que vamos a tener, que no va a desmoronarse, decaer, enfermarse, tener dolor nunca más. Debemos necesitamos experimentarlo diariamente. Y vamos a ver más eso en la próxima semana con la palabra kibur. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Tenemos que vivirlo y respirar. Significa vivir, respirar, involucrarte tan íntimamente con Él, que esa intimidad es mayor que la intimidad entre un esposo y una esposa. Así de íntimo. Y puedes mirar a tu esposo y sin que ella diga una palabra, sabes exactamente lo que ella está pensando. Y viceversa. Y se supone que debemos tener ese tipo de intimidad solo que más profunda con Yeshua. Entonces, ¿cómo desarrollamos eso? Es un gran tema, lo que vamos a ver la próxima semana. Mateo 8, 28, 34. Al llegar al otro lado de la tierra, los gadarenos fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, volviendo en extremo, de manera que nadie podía pasar por el camino. Y gritaron: ¿qué hay entre tú y yo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo asignado? Una forma apropiada es entonces y gritaron: ¿qué hay? A cierta distancia de ellos estaba paciendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Vayan, les dijo Jesús. Y ellos salieron y entraron a los cerdos, y de manera entraron, se precipitó por un despeñadero al mar, y perecieron las aguas. Los que cuidaban de la manada huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y lo vieron, le rogaron que se fuera de su región. Esta área, los Gardeneres o Gergesenes, era una región predominantemente gentil, donde la gente
criaban cerdos. Y vemos que habían poseídos demonios que vivían en tierra de cuevas y eran violentos, eran muy violentas. Ellos representaban violencia. Ahora vemos a Jesús enfrentarse al reino demoníaco. No hay problema para él. No lo intimida. Él habla con estos demonios. ¿Notaste eso? Los demonios parecen saber que se acerca un tiempo establecido y que van a tener muchos problemas en este tiempo. Y dicen, ¿vas a atormentarnos antes de que llegue el momento? Deberíamos entender eso, porque ellos saben que su tiempo está llegando. Y ellos sabían algo más. ¿Qué más sabían? Ellos sabían que Yeshua tenía poder sobre ellos, porque le rogaron. Dicen, déjalos que vivamos en esos cerdos. Estaremos bien allí. Todos los demonios parecen saber que hay un tiempo fijo que viene. Cuando dice, ha venido a atormentarnos antes del tiempo, y sabían que Yeshua tenía poder sobre ellos, así que pidieron permiso y él les concedió su pedido, lo cual también es bastante increíble. Y Yeshua le permitió que entrara a los cerdos y luego se caen al mar. Me parece que es un concepto interesante. Que cayeron al abismo o a la prisión tal vez. Y es de donde salieron. Y no regresaron. Uno se pregunta eso, alguna otra escritura que habla de si la casa está limpia y nada entra a llenar la casa, entonces 7 más vienen. Pero vamos a llegar ahí. Entonces estaban no tenían lugar donde vivir y tenían que obedecer a Yeshua, los demonios. Entonces también se está tratando aquí de territorio. Puede ser, si demonios son territoriales, si en el territorio están haciendo cosas en contra de las escrituras, tú vas a saber que cuando entres ahí si vas al propósito, vas con la armadura, ese Señor te lo ha dicho que hagas, para ir con su armadura y en su poder. Entonces la gente de esta ciudad estarían encantados. No, estos demonios ya salieron, ya no van a atormentarnos más. Yo estaría feliz, pero ellos no se alegraron. Ellos se preocupaban acerca de sus negocios. Entonces, obviamente estos gentiles no estaban listos, no les importaba, su enfoque estaba en su sustento. Una gran lección enorme, porque el Señor es el Señor de todo. Mira cuántos reinos ha vencido solo en esta historia. Saluda al leproso, a la suegra de Pedro, calmó una tormenta, habló a los demonios, y ellos sabían que Él estaba en control. Servimos a un Dios que es todopoderoso, y eso es lo que Mateo nos estaba mostrando. Y esa es la perfecta nota para terminar, porque se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana.